¿Por qué me estás enviando esto?, pregunté, mirando la pantalla de mi celular con el corazón acelerado. Era un recibo. Un maldito recibo de financiamiento de apartamento. $8,000 mensuales. A nombre de Verónica, mi nuera. Porque mi esposa lo ordenó. A partir de mañana quien paga eres tú, declaró Benjamín, mi hijo, con una satisfacción en la voz que me heló la sangre. Como si acabara de darme una buena noticia. Como si me estuviera haciendo un favor. $8,000. Cada mes. De mi bolsillo. De mi jubilación de costureira. De los ahorros que junté cosiendo vestidos color marfil para novias, pantalones negros para oficinistas, cortinas color arena para señoras aburridas. 30 años de trabajo resumidos en una orden que ni siquiera venía de mi hijo, sino de ella. De Verónica. Yo no discutí en ese momento. No grité. No lloré. Solo sentí algo frío instalarse en mi pecho, algo que nunca había sentido antes. Una claridad terrible. Una certeza. Pero al amanecer del día siguiente, Benjamín y su esposa se quedaron con los cabellos blancos. Porque cuando abrieron sus ojos, descubrieron que el dinero había desaparecido. La cuenta, cancelada. El aval que yo había firmado sin saberlo, anulado por un abogado. Y ellos, mi hijo y esa mujer, estaban parados en la calle con sus maletas de diseñador, frente a un apartamento al que ya no podían entrar. 47 llamadas perdidas esa mañana. 29 mensajes de Benjamín gritando. 12 de Verónica llamándome monstruo. Y yo, sentada en mi pequeña sala, tomando café en la taza que mi difunto esposo me regaló, sintiendo por primera vez en meses que podía respirar. ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Cómo una madre que solo quería ver feliz a su hijo terminó siendo llamada egoísta, cruel, mala? Déjame contarte todo desde el principio, porque esta historia no comenzó con un recibo. Comenzó mucho antes, con pequeñas señales que yo ignoré porque una madre siempre quiere creer que su hijo está bien. Me llamo Mónica. Tengo 66 años. Soy viuda desde hace 4 años, desde que Aurelio, mi esposo, murió de un infarto mientras regaba los tomates en nuestro jardín. Fue instantáneo, dijeron los médicos. No sufrió. Pero yo sí. Todavía sufro su ausencia cada mañana cuando preparo café para una sola persona. Vivo en una casa pequeña pero digna en las afueras de la ciudad. 2 habitaciones, un jardín con flores color lila que planto cada temporada, una cocina con azulejos color crema que Aurelio instaló con sus propias manos cuando Benjamín tenía 10 años. La casa está completamente pagada. Cada ladrillo, cada ventana, cada puerta. 30 años de cuotas mensuales que Aurelio y yo pagamos sin falta, sacrificando vacaciones, ropa nueva, salidas a restaurantes. Trabajé como costurera desde los 25 años. Tenía un pequeño taller en la habitación del fondo donde recibía clientas que llegaban con telas y sueños. Vestidos color perla para quinceañeras. Trajes color gris para hombres que necesitaban lucir importantes. Arreglos de dobladillo, cierres rotos, botones perdidos. Nada glamoroso, pero era honesto. Era mío. Me jubilé hace 3 años con una pensión modesta, $1,200 al mes. No es mucho, lo sé. Pero junto con los ahorros que Aurelio y yo acumulamos durante décadas, era suficiente. Suficiente para vivir con dignidad. Suficiente para las emergencias. Suficiente para sentirme segura en mi vejez. Benjamín es mi único hijo. Lo tuve tarde, a los 35, cuando ya había perdido la esperanza de ser madre. Fue mi milagro. Mi razón de existir durante tantos años. Cuando Aurelio murió, Benjamín tenía 32 años y acababa de conseguir un buen trabajo como gerente en una empresa de logística. Ganaba bien. No necesitaba mi ayuda financiera, o eso pensaba yo. Después del funeral, Benjamín venía a visitarme cada domingo. Traía pan dulce de esa panadería que me gustaba, se sentaba conmigo en el jardín, me preguntaba cómo estaba durmiendo, si necesitaba algo reparado en la casa. Era atento, cariñoso. El hijo que cualquier madre desearía tener. Fueron los meses más duros de mi vida, pero Benjamín estuvo ahí. Me ayudó a clasificar la ropa de Aurelio, a donar lo que ya no usaría, a aprender a estar sola sin sentirme vacía. Me enseñó a usar aplicaciones en el celular para que pudiéramos hablar por videollamada cuando él no pudiera venir. Me hizo sentir que, aunque Aurelio se había ido,
Yo no estaba completamente sola en el mundo. Entonces, hace 2 años, todo cambió. Benjamín conoció a Verónica en una conferencia de trabajo. Me lo contó emocionado por teléfono, como un adolescente con su primer amor. Mamá, es increíble. Es inteligente, exitosa, hermosa. Trabaja en marketing digital, gana muy bien. Creo que es la indicada. Yo me alegré. Por supuesto que me alegré. Mi hijo había estado solo durante tanto tiempo, enfocado solo en su carrera. Verlo ilusionado me llenaba el corazón. Quería conocerla. Quería darle mi bendición. Quería que Benjamín fuera feliz, que construyera su propia familia, que tuviera lo que Aurelio y yo tuvimos durante tantos años. La primera vez que Verónica vino a mi casa fue un sábado por la tarde. Benjamín me había avisado con una semana de anticipación. Yo limpié cada rincón, preparé mi mejor comida, puse flores frescas en la mesa. Quería causar una buena impresión. Quería que ella supiera que venía de una familia humilde, pero llena de amor. Cuando llegaron, mi corazón casi se detiene. Verónica era exactamente como Benjamín la había descrito: alta, elegante, con ese aire de seguridad que tienen las mujeres exitosas. Llevaba un vestido color verde oscuro que probablemente costaba más que mi pensión de un mes. Su bolso era de marca, sus zapatos impecables. Todo en ella gritaba dinero. Me saludó con una sonrisa perfecta, demasiado perfecta, como las que practican frente al espejo. Encantada de conocerte, Mónica, dijo, usando mi nombre en lugar de suegra o algún término cariñoso. Desde el principio estableció distancia. Entramos a la casa y vi cómo sus ojos recorrían cada detalle. Los muebles viejos pero bien cuidados. Las cortinas que yo misma había cosido. Las fotografías de Benjamín en diferentes etapas de su vida colgadas en la pared. El sofá color café que Aurelio y yo compramos hace 15 años. Qué acogedor, dijo finalmente, pero el tono no concordaba con las palabras. Había algo en su voz, una especie de lástima disfrazada de cortesía, que me hizo sentir pequeña en mi propia casa. Durante la comida, Verónica apenas tocó la comida que había preparado con tanto cariño. Movía el arroz de un lado a otro del plato, cortaba la carne en pedazos microscópicos que nunca llegaban a su boca. Estoy cuidando mi dieta, explicó con esa sonrisa que ya empezaba a reconocer como falsa. Nada personal, Mónica. Es solo que soy muy estricta con lo que como. Benjamín comió por los dos, elogiando cada bocado como si quisiera compensar el desaire de ella. Mamá, está delicioso como siempre. Verónica, deberías probar al menos un poco. Nadie cocina como mi madre. Ella sonrió y tomó un bocado minúsculo. Está bien, dijo, y dejó el tenedor. Sentí una punzada en el pecho. No era por la comida. Era por la forma en que me estaba midiendo, evaluando, encontrándome insuficiente. Después de comer, mientras yo recogía los platos, escuché a Verónica murmurar algo a Benjamín en la sala. No pude oír todo, pero capté palabras sueltas: antiguo, remodelar, potencial. Estaban hablando de mi casa, de mi hogar, del lugar que Aurelio y yo construimos con amor y sacrificio. Cuando volví con café, Verónica estaba mirando las fotografías en la pared. Benjamín se veía tan tierno de niño, dijo, señalando una foto donde mi hijo tenía 8 años y sostenía un helado. Es una lástima que no hayan podido darle más oportunidades cuando era pequeño. Oportunidades. Esa palabra me golpeó como una bofetada. Como si todo lo que Aurelio y yo habíamos hecho no hubiera sido suficiente. Como si los sacrificios, las noches sin dormir trabajando, las comidas sencillas para que Benjamín pudiera estudiar, no contaran como oportunidades. Le dimos todo lo que pudimos, respondí, manteniendo la calma. Y creo que salió bien. Oh, por supuesto, dijo Verónica rápidamente. No quise decir lo contrario. Solo que, bueno, en mi familia siempre tuvimos un nivel de vida diferente. Mis padres me dieron lo mejor: colegios privados, viajes al extranjero, universidad en el extranjero. Es lo que yo espero darles a mis futuros hijos. Ahí estaba. La primera estocada. La comparación. La forma sutil de hacerme saber que ella venía de un mundo mejor, más grande, más importante que el mío. Y que Benjamín, al elegirla, había ascendido de categoría.
Benjamín la miraba embelesado, como si cada palabra que salía de su boca fuera oro puro. No se daba cuenta de cómo me estaba minimizando. O tal vez sí se daba cuenta y simplemente no le importaba porque estaba demasiado cegado por ella. Cuando se fueron esa tarde, Benjamín me abrazó en la puerta. «¿Qué te pareció?», preguntó con ojos esperanzados. «Es increíble, ¿verdad?». «Es muy segura de sí misma», respondí, eligiendo mis palabras cuidadosamente. No quería arruinar su felicidad. No quería ser esa suegra amargada que critica a la pareja de su hijo. Lo sé. Es una de las cosas que más amo de ella. Es tan diferente a todo lo que he conocido. Me besó la frente. «Gracias por recibirnos, mamá. Significa mucho para mí». Los vi alejarse en el auto de Verónica, un vehículo elegante color plata que brillaba bajo el sol de la tarde. Mientras desaparecían por la calle, sentí un nudo en el estómago. Algo no estaba bien. Pero me dije a mí misma que eran solo nervios de madre. Que todas las suegras sienten celos al principio. Que tenía que darle una oportunidad. Qué equivocada estaba. Las semanas siguientes, Benjamín empezó a cambiar. Sutilmente al principio. Llamaba menos. Sus visitas dominicales se volvieron quincenales, luego mensuales. Cuando venía, siempre tenía prisa. «Perdona, mamá, Verónica y yo tenemos planes». «Disculpa, quedamos de ir a casa de los padres de Verónica». «Lo siento, tenemos una cena importante». Verónica nunca volvió a mi casa. Cuando le pregunté a Benjamín si había hecho algo mal, él negó con la cabeza. «No, mamá, para nada. Es solo que Verónica es muy ocupada. Su trabajo la absorbe mucho. Ya la conocerás mejor pronto». Pero ese pronto nunca llegaba. En cambio, empecé a escuchar cosas. Pequeños comentarios que Benjamín dejaba caer sin darse cuenta. «Verónica dice que debería invertir más en mi imagen personal». «Verónica cree que debería buscar un trabajo mejor pagado». «Verónica piensa que vivir en las afueras es de gente sin ambición». Cada frase que comenzaba con «Verónica dice» era como un ladrillo más en el muro que estaba construyéndose entre mi hijo y yo. Ella estaba remodelándolo, moldeándolo a su imagen y semejanza. Y Benjamín se dejaba, fascinado por esa mujer que representaba todo lo que él nunca había tenido. Un día, 6 meses después de esa primera visita, Benjamín llegó a mi casa sin avisar. Entró con una sonrisa nerviosa y ojos brillantes. «Mamá, tengo algo que decirte. Verónica y yo nos vamos a casar». Mi corazón dio un vuelco. Debería haber sido un momento feliz. Debería haberlo abrazado, llorado de alegría, celebrado la noticia. Pero algo dentro de mí se apretó dolorosamente. «¿Tan pronto?», pregunté. «Solo llevan 6 meses juntos». «Cuando sabes, sabes», respondió, repitiendo una frase que seguramente había escuchado de ella. Además, Verónica no quiere una relación larga. Ella dice que a nuestra edad ya sabemos lo que queremos. «¿Y tú qué quieres, Benjamín?», pregunté, mirándolo directamente a los ojos. Él pareció confundido por la pregunta. «Quiero casarme con ella, mamá. Quiero construir una vida juntos. Quiero hacerla feliz». Noté que no dijo que ella quisiera hacerlo feliz a él. Todo giraba alrededor de lo que Verónica quería, necesitaba, esperaba. Pero me mordí la lengua. No dije nada. «Me alegro por ti, hijo», mentí, abrazándolo. «Si ella te hace feliz, entonces tienes mi bendición». Benjamín se relajó visiblemente. «Gracias, mamá. Sabía que lo entenderías. La boda será en 3 meses. Nada muy grande, solo algo elegante e íntimo. Verónica ya está organizando todo». Por supuesto que ella estaba organizando todo. Verónica organizaba, decidía, controlaba. Y Benjamín simplemente asentía y sonreía. «Hay algo más», continuó Benjamín, poniéndose nervioso de nuevo. «La boda va a costar alrededor de $30,000. Verónica quiere que sea perfecta, en ese salón elegante del centro, con catering gourmet, flores importadas, fotógrafo profesional. Lo mejor de lo mejor». $30,000. La cifra flotó en el aire como una sentencia. $30,000 era más de lo que yo ganaba en 2 años de pensión.
Era casi todo lo que Aurelio y yo habíamos ahorrado para mi vejez. Es mucho dinero, dije cuidadosamente. Lo sé. Nosotros vamos a pagar la mayor parte. Pero... Hizo una pausa, sin mirarme a los ojos. Verónica y yo pensamos que, como madre del novio, podrías contribuir con, digamos, $5,000. Para ayudar. Es tradición que la familia contribuya. $5,000. Así de simple. Como si fuera nada. Como si yo tuviera ese dinero guardado debajo del colchón esperando a que alguien viniera a pedírmelo. $5,000, repetí, sintiendo como las palabras se atascaban en mi garganta. Benjamín, eso es más de 4 meses de mi pensión completa. Él se movió incómodo en su asiento. Lo sé, mamá. Pero pensé que, bueno, tú y papá siempre ahorraron. Sé que tienes algunos ahorros guardados. Y esto es mi boda. Tu único hijo casándose. Pensé que querrías ser parte de ello. Ahí estaba de nuevo. La manipulación suave. Haciéndome sentir que si no accedía, era una mala madre. Que si no vaciaba mis ahorros para su boda de ensueño, no lo amaba lo suficiente. No es que no quiera ser parte, intenté explicar. Es que ese dinero es para emergencias. Para cuando ya no pueda valerme por mí misma. Para medicinas, para reparaciones de la casa, para... Mamá, me interrumpió Benjamín, y en su voz había un tono que nunca antes había escuchado. Impaciencia. Frustración. Eso es pensar muy negativamente. Está saludable. La casa está bien. Verónica dice que las personas mayores se aferran demasiado al dinero por miedo y eso no las deja disfrutar la vida. Dice que deberías invertir en la felicidad de tu familia mientras puedas. Verónica dice. Otra vez Verónica dice. Como si las palabras de esa mujer fueran la Biblia y todo lo demás fuera irrelevante. $5,000 es mucho para mí, insistí, sintiendo que perdía terreno. Podría darte 1,000, tal vez 1,500. La expresión de Benjamín se endureció. Verónica va a sentirse muy decepcionada. Sus padres están poniendo 15,000. Ella esperaba que mi familia pudiera igualar al menos una tercera parte de eso para no quedar mal. Para no quedar mal. No se trataba de amor, de celebración, de unir dos familias. Se trataba de no quedar mal frente a los padres ricos de Verónica. Lo pensaré, dije finalmente, solo para terminar la conversación. Dame unos días. Benjamín se levantó, claramente insatisfecho. Está bien. Pero necesito saberlo pronto. Verónica tiene que confirmar el lugar y necesita el anticipo. Me dio un beso frío en la mejilla y se fue. Me quedé sentada en mi sala durante horas después de que se fue, mirando las paredes que Aurelio había pintado, los muebles que habíamos elegido juntos, la vida que construimos con tanto esfuerzo. Y me pregunté cuándo mi hijo había dejado de verme como su madre para empezar a verme como una fuente de financiamiento. Esa noche llamé a Edith, mi mejor amiga desde hacía 30 años. Le conté todo. Ella escuchó en silencio y luego dijo, Mónica, esa mujer te está usando. Y tu hijo está dejando que lo haga. Pero es su boda, protesté débilmente. Solo se casa una vez. Dios quiera, respondió Edith con sarcasmo. Pero escúchame bien. Si le das esos $5,000, no va a ser el final. Va a ser solo el comienzo. Gente como Verónica nunca tiene suficiente. Siempre van a querer más. Tenía razón. En el fondo de mi corazón, yo lo sabía. Pero era mi hijo. Mi único hijo. ¿Cómo podía negarle algo tan importante? Al final, cedí. Saqué $5,000 de mis ahorros y se los di a Benjamín 2 semanas después. Él me abrazó, me llamó la mejor mamá del mundo, me prometió que algún día me lo devolvería. Promesas vacías que flotaron en el aire y se desvanecieron como humo. La boda fue exactamente como Verónica la había planeado. Elegante, ostentosa, perfecta. El salón era enorme, con techos altos y candelabros de cristal. Las mesas estaban decoradas con manteles color champaña y centros de mesa con flores blancas y color rosa pálido que probablemente costaban más que mi renta mensual. Yo llegué sola, con un vestido color lavanda que había comprado en rebaja y que me había parecido apropiado hasta que vi a las demás invitadas con sus trajes de diseñador. Me sentí inmediatamente fuera de lugar,
como una mancha en una pintura perfecta. Verónica estaba radiante con un vestido de novia color marfil que debió costar una fortuna. Su familia ocupaba la mitad del salón: tíos, primos, abuelos, todos elegantes, todos con ese aire de superioridad que viene de nunca haber tenido que preocuparse por el dinero. Yo estaba sentada en una mesa cerca del fondo, junto con algunos colegas de Benjamín que apenas conocía. No junto a la familia. No en un lugar de honor. Atrás, donde no interrumpiera la estética de las fotografías. Durante la ceremonia, observé a mi hijo. Se veía feliz, eso era innegable. Miraba a Verónica como si fuera lo más precioso del mundo. Y tal vez para él lo era. Tal vez yo solo era una vieja amargada que no podía aceptar que su hijo había crecido y elegido su propio camino. En la recepción, Verónica me saludó brevemente. Gracias por venir, Mónica. Y gracias por tu contribución. La forma en que dijo contribución sonaba como si hubiera dado una propina, no como si hubiera sacrificado una parte importante de mi seguridad financiera. Intenté hablar con Benjamín, pero estaba ocupado. Siempre ocupado. Con los invitados, con los fotógrafos, con Verónica. Cada vez que me acercaba, ella lo arrastraba a otro lado. Cariño, necesito que hables con mi tío. Amor, el fotógrafo nos está esperando. Benjamín, ven a saludar a mis primas. Me fui temprano. Nadie lo notó. Los meses siguientes fueron más de lo mismo. Benjamín llamaba cada vez menos. Cuando lo hacía, las conversaciones eran superficiales. ¿Cómo estás, mamá? Bien. Qué bueno. Tengo que irme. Verónica me está llamando. Dejaron de venir a visitarme por completo. Cuando preguntaba si podía ir a verlos a su nuevo apartamento, siempre había una excusa. Estamos muy ocupados con el trabajo. Estamos remodelando, está todo hecho un desastre. Verónica no se siente bien. Me estaban borrando lentamente de sus vidas, pero todavía no me daba cuenta de cuán profundo era el plan. Entonces, un sábado por la mañana, hace 6 meses, recibí una llamada de Benjamín. Era inusual porque últimamente solo nos comunicábamos por mensajes. Mamá, necesito hablar contigo, dijo, y su voz sonaba tensa. Es importante. Mi corazón se aceleró. ¿Estarían esperando un bebé? ¿Habría algún problema de salud? Dime, hijo, ¿qué pasa? Verónica y yo estamos comprando un apartamento. Uno increíble en el centro. Tiene 3 habitaciones, 2 baños, balcón con vista a la ciudad. Es perfecto para cuando tengamos hijos. Esperé. Sabía que había más. El problema es que el apartamento cuesta $400,000. Es una inversión increíble, el valor solo va a subir. Pero necesitamos un anticipo de $80,000 y nosotros solo tenemos 50. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Y pensamos que tal vez podrías prestarnos 30,000. Es solo un préstamo, mamá. Te lo devolveremos en cuanto refinanciemos en un par de años. $30,000. Era casi todo lo que me quedaba de ahorros después de la boda. Era mi red de seguridad. Mi colchón para emergencias. Mi tranquilidad. Benjamín, no tengo ese dinero, dije, sintiendo el pánico crecer en mi pecho. Después de la boda, mis ahorros bajaron mucho. No puedo. Mamá, sé que tienes el dinero. Papá y tú ahorraron durante años. Sé que hay más. Verónica hizo los cálculos. Con tu pensión y los años que trabajaste, debes tener al menos 50 o 60,000 guardados. Verónica hizo los cálculos. Verónica había estado investigando mis finanzas. Verónica había estado planeando cómo sacarme hasta el último centavo. Aunque tuviera ese dinero, dije, intentando mantener la voz firme, es para mi vejez. Para cuando ya no pueda trabajar, para medicinas, para cuidados si los necesito. No puedo dártelo. Hubo un silencio largo. Luego Benjamín habló, y su voz era fría. Tan fría. ¡Qué decepción, mamá! Pensé que te importaba mi futuro. Pensé que querrías ver a tu hijo prosperar. Pero veo que tu dinero es más importante que mi felicidad. Las palabras de Benjamín me atravesaron como cuchillos. No es eso, intenté explicar.
sintiendo las lágrimas acumularse en mis ojos. Hijo, yo te amo más que a nada en este mundo. Pero ese dinero es todo lo que tengo. Si te lo doy y algo me pasa, si me enfermo, si la casa necesita reparaciones urgentes, quedaré en la calle. ¿Entiendes eso? Siempre es lo mismo contigo, respondió con un tono de desprecio que nunca antes había usado conmigo. Siempre pensando en lo peor. Siempre con miedo. Verónica tenía razón. Dijo que las personas de tu generación viven aterrorizadas por el futuro y por eso nunca avanzan. Verónica tenía razón. Verónica dijo. Verónica. 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 Esa mujer había entrado en la vida de mi hijo como un virus y había reemplazado cada pensamiento independiente que él alguna vez tuvo. Benjamín, escúchate. ¿Desde cuándo hablas así? ¿Desde cuándo el dinero es más importante que la familia? Precisamente por eso te lo pido, gritó. Porque eres mi familia. Porque se supone que la familia se apoya. Los padres de Verónica ya pusieron su parte. Ellos sí creen en nosotros. Ellos sí quieren vernos triunfar. La comparación dolió más que cualquier insulto directo. Yo, que había criado sola a este hombre después de que su padre muriera, que había trabajado hasta que me dolían las manos para darle educación, que había sacrificado todo por él, ahora era comparada desfavorablemente con los padres de Verónica que simplemente tenían más dinero. No puedo darte $30,000, repetí, esta vez con más firmeza. Puedo ayudarte con 3,000, tal vez 5,000 si aprieto mi presupuesto, pero no más. La risa de Benjamín fue amarga. ¿5,000? ¿Para qué nos sirven $5,000, mamá? Eso no cubre ni las escrituras. ¿Sabes qué? Olvídalo. Verónica tenía razón. Dijo que probablemente no querrías ayudar. Dijo que las personas como tú solo piensan en ustedes mismas. Personas como yo. Mi voz se quebró. ¿Qué significa eso? Personas egoístas. Personas que se aferran a su dinero mientras ven a sus propios hijos luchar. Está bien, mamá. Encontraremos otra manera. Pero quiero que sepas que cuando estemos en nuestro apartamento hermoso y tú sigas en tu casita vieja, va a ser porque tú elegiste el dinero sobre nosotros. Colgó. Mi hijo me colgó el teléfono después de llamarme egoísta. Me quedé sentada en mi cocina, con el teléfono todavía en la mano, llorando como no había llorado desde el funeral de Aurelio. ¿Qué había hecho mal? ¿En qué momento había perdido a mi hijo? ¿Cómo había permitido que esa mujer lo convirtiera en alguien que no reconocía? Durante 2 semanas no supe nada de él. Fueron las 2 semanas más largas de mi vida. Cada día esperaba una llamada, un mensaje, una señal de que mi hijo seguía ahí, de que la persona bondadosa que había criado no había desaparecido por completo. Finalmente, no pude soportarlo más y lo llamé yo. Contestó al 5.º timbre. Mamá. Benjamín, por favor. No podemos dejar las cosas así. Ven a visitarme. Hablemos con calma. Hubo un suspiro largo. Está bien. Iré el domingo. Ese domingo preparé su comida favorita. Limpié la casa hasta que brilló. Me arreglé con mi mejor ropa. Quería que todo fuera perfecto, que recordara cuánto lo amaba, que viéramos que podíamos superar esto. Cuando llegó, venía con Verónica. No me había avisado. Ella entró a mi casa como si fuera una inspectora evaluando una propiedad en ruinas. Sus ojos recorrieron cada rincón con ese gesto de desaprobación que ya conocía tan bien. Hola, Mónica, dijo sin siquiera intentar fingir calidez. Se sentó en mi sofá como si le diera asco tocarlo. Benjamín parecía incómodo. Mamá, Verónica quería venir para que pudiéramos hablar los tres. Para aclarar las cosas. Por supuesto, dije, aunque sabía que esto no iba a terminar bien. ¿Quieren café? No, gracias, respondió Verónica rápidamente. Prefiero no consumir nada aquí. La forma en que dijo aquí dejaba claro que consideraba mi casa por debajo de sus estándares de higiene. Nos sentamos en una tensión horrible. Verónica habló primero. Mónica, Benjamín me contó sobre su conversación. Y tengo que ser honesta contigo, estoy muy decepcionada. Pensé que como madre querrías lo mejor para tu hijo. Quiero lo mejor para él, respondí, manteniendo la calma. Pero tengo que pensar en mi futuro también. No puedo quedarme sin ahorros. Verónica rió.
Fue una risa condescendiente, como si estuviera hablando con una niña tonta. ¿Tu futuro? Mónica, tú tienes 66 años. ¿Cuántos años más crees que vas a vivir? ¿10? ¿15? Mientras tanto, Benjamín y yo tenemos toda una vida por delante. Ese dinero va a rendir mucho más en nuestras manos que guardado en tu cuenta esperando a que te mueras. Me quedé sin aliento. ¿Había escuchado bien? ¿Esta mujer acababa de decir eso delante de mi hijo? Miré a Benjamín esperando que dijera algo, que la detuviera, que me defendiera. Pero él solo miraba el suelo, moviendo nerviosamente su pie. No puedo creer que acabes de decir eso, susurré. Verónica se encogió de hombros. Es la verdad. Alguien tenía que decírtelo. Estás siendo egoísta. Tienes dinero que no estás usando para nada mientras tu propio hijo tiene que conformarse con un apartamento pequeño porque su madre no quiere soltarlo. Verónica, Benjamín finalmente habló, pero ella lo cortó. No, Benjamín. Ya basta de ser suave con ella. Tu madre necesita escuchar la verdad. Mis padres nos están ayudando sin pensarlo 2 veces porque nos aman de verdad. Pero tu madre prefiere ver su dinero acumularse en un banco antes que ver a su hijo feliz. Me puse de pie. Mis piernas temblaban, pero mi voz salió firme. Creo que es hora de que se vayan. Verónica se levantó con una sonrisa satisfecha. Perfecto. Solo vinimos para darte una última oportunidad de hacer lo correcto. Veo que la rechazaste. Benjamín se levantó lentamente. Me miró con algo en los ojos. ¿Arrepentimiento? ¿Culpa? Pero no dijo nada. Simplemente siguió a su esposa hacia la puerta. En el umbral, Verónica se volteó. Por cierto, no esperes que te invitemos al apartamento nuevo cuando nos mudemos. Está claro que no formas parte de esta nueva etapa de nuestras vidas. Se fueron. Y yo me derrumbé. Los siguientes meses fueron un infierno silencioso. Benjamín no llamaba. Yo intenté comunicarme varias veces, pero mis mensajes quedaban sin respuesta o recibía respuestas secas de 1 o 2 palabras. Ocupado. Después hablamos. Bien. Edith venía a visitarme seguido. Me encontraba llorando en la cocina, sin poder dormir, sin poder comer. Tienes que ser fuerte, me decía. Hiciste lo correcto. Ese dinero es tuyo, lo trabajaste tú, lo ahorraste tú. No tienes que justificarte ante nadie. Pero era fácil decirlo. Ella no era quien había perdido a su único hijo por negarse a vaciar su cuenta bancaria. Intenté convencerme de que tal vez tenía que ceder, darles el dinero, recuperar a mi hijo aunque eso significara quedarme sin nada. Al menos tendría a Benjamín de vuelta. Al menos no estaría tan sola. Estuve a punto de hacerlo. Había ido al banco, había llenado los formularios para retirar el dinero. Estaba lista para sacrificar mi seguridad con tal de no perder a mi hijo para siempre. Pero entonces llegó ese mensaje. El mensaje que cambió todo. El recibo. Era un martes por la tarde. Estaba regando las plantas del jardín cuando sonó el celular. Un mensaje de Benjamín. Mi corazón saltó de esperanza. Tal vez había recapacitado. Tal vez quería disculparse. Tal vez íbamos a estar bien. Abrí el mensaje. Era una imagen. Un recibo de financiamiento mensual. $8,000 mensuales. A nombre de Verónica. Para un apartamento que ya habían comprado. Abajo del recibo, un mensaje. ¿Por qué me estás enviando esto? Escribí con manos temblorosas. La respuesta llegó inmediata. Porque mi esposa lo ordenó. A partir de mañana, quien paga eres tú. Leí el mensaje 3 veces. 4. 5. Esperando que las palabras cambiaran, que hubiera entendido mal, que fuera algún tipo de broma cruel. Pero no. Ahí estaba, negro sobre blanco. Un recibo de $8,000 mensuales. Y una orden. No una solicitud. No una pregunta. Una orden. A partir de mañana quien paga eres tú. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer el teléfono. Llamé a Benjamín inmediatamente. Contestó al tercer timbre, y en su voz había algo que me heló la sangre, satisfacción. Como si acabara de ganar algo. Mamá, recibiste el mensaje. Benjamín, ¿qué es esto? ¿Qué significa?
Significa exactamente lo que dice. Verónica y yo compramos el apartamento. Conseguimos un financiamiento por 30 años. Las cuotas son de $8,000 mensuales. Y decidimos que tú vas a pagarlas. Me senté en el escalón de la entrada porque mis piernas no me sostenían. ¿Decidieron? ¿Así nada más? Sin preguntarme. Mamá, no seas dramática. Es lo justo. Nosotros te pedimos ayuda de buena manera y tú te negaste. Así que Verónica tuvo una idea mejor. En lugar de darte todo el dinero de una vez, vas a ir pagándolo mes a mes. Es más fácil para ti así. Más fácil para mí. Mi voz subió varias octavas. Benjamín, $8,000 es casi 7 veces mi pensión. No tengo ese dinero. Ni siquiera cerca. Por eso usarás tus ahorros. Verónica calculó todo. Si tienes alrededor de 60,000 guardados, te alcanza para pagar 7 u 8 meses. Para entonces nosotros ya habremos refinanciado o encontrado otra solución. Otra solución. Como si yo fuera una solución temporal. Un cajero automático que podían usar hasta que encontraran otro. Esto es una locura, dije, sintiendo el pánico trepar por mi garganta. No voy a hacer esto. No puedo hacer esto. La voz de Benjamín se endureció. Mamá, ya firmaste como aval. El mundo se detuvo. ¿Qué? Firmaste como aval del préstamo. ¿Recuerdas esos papeles que te di a firmar hace 3 meses? Los que te dije que eran para actualizar tus datos como beneficiaria de mi seguro de vida. Recordé. Había venido un día, me había dado unos papeles, me había dicho que era puro trámite. Yo había firmado sin leer porque confiaba en él. Porque era mi hijo. Porque nunca imaginé que me mentiría. Me engañaste, susurré. Me hiciste firmar algo sin decirme qué era. Te di la oportunidad de ayudarnos voluntariamente, respondió sin una pizca de culpa en su voz. Tú elegiste el camino difícil. Ahora vas a ayudarnos de todas formas. El banco tiene tu firma, mamá. Si no pagas, van a embargar tu casa. Mi casa. La casa que Aurelio y yo construimos. La casa donde criamos a Benjamín. La casa que era lo único que me quedaba en este mundo además de mis recuerdos. No puedes hacer esto, dije, pero mi voz sonaba débil incluso para mí. Eres mi hijo. Y tú eres mi madre. Se supone que las madres se sacrifican por sus hijos, ¿no? Pues ahora es tu turno de demostrarlo. La primera cuota vence en 5 días. Te enviaré los datos de la cuenta. Benjamín. Colgó. Mi hijo me colgó después de amenazarme con quitarme mi casa. Me quedé sentada en ese escalón mientras el sol se ocultaba. No podía moverme. No podía pensar. Mi mente era un torbellino de terror, incredulidad, traición. ¿Cómo había llegado a esto? Como el bebé que había cargado en mis brazos, el niño que había curado cuando estaba enfermo, el joven que había llorado en mi hombro cuando su padre murió, se había convertido en esto. Verónica. Verónica lo había convertido en esto. Ella había visto a un hombre bondadoso pero influenciable y lo había moldeado. Había encontrado sus inseguridades sobre su infancia humilde y las había explotado. Le había hecho creer que merecía más, que yo le debía más, que tomar todo lo que pudiera de mí era su derecho. Esa noche no dormí. Me quedé despierta calculando, buscando soluciones que no existían. Si pagaba $8,000 al mes, mis ahorros se agotarían en menos de 7 meses. Después de eso, ¿qué? Mi pensión no alcanzaba ni para cubrir una 10ª parte de esa cuota. Tendría que vender la casa. Quedaría en la calle. A mis 66 años, sin hogar, sin dinero, sin familia. Al día siguiente, fui a ver a un abogado. Un hombre mayor llamado Eliseo que había ayudado a Aurelio con los papeles de la casa hacía años. Le conté todo. Le mostré los mensajes, el recibo, todo. Él revisó los documentos con expresión grave. Mónica, esto es fraude. Tu hijo falsificó tu consentimiento. Firmaste creyendo que era otra cosa. Puedo anular la firma. Puedes intentarlo. Pero será un proceso largo. Mientras tanto, el banco puede empezar procedimientos de embargo si no pagas. Y demostrar que hubo engaño. Va a ser tu palabra contra la de él.
¿Y si simplemente no pago? Eliseo suspiró. Entonces van a ir primero contra los deudores principales, tu hijo y tu nuera. Si ellos no pueden pagar, cosa que asumo que no pueden, vendrán por ti como aval. Embargarán tu casa. ¿Y si renuncio a ser aval ahora? No puedes renunciar a algo que ya firmaste. El contrato es vinculante. Me hundí en la silla. Estaba atrapada. Mi propio hijo me había metido en una trampa de la que no había escapatoria. ¿Qué puedo hacer?, pregunté, sintiendo las lágrimas rodar por mis mejillas. Eliseo se quedó pensativo. Hay una opción. Podríamos demostrar que la firma fue obtenida mediante engaño y solicitar su anulación. Pero necesitarías pruebas. Mensajes donde admitan que te engañaron, testigos, algo concreto. Y necesitarías actuar rápido, antes de que el banco inicie cualquier procedimiento. Volví a casa sintiéndome derrotada. Revisé cada mensaje, cada conversación. Benjamín había sido cuidadoso. Nunca había admitido por escrito que me había engañado. Todo había sido por teléfono o en persona. Los siguientes 2 días fueron una tortura. Benjamín me enviaba mensajes constantes. Ya hiciste la transferencia. Mamá, necesito confirmación del pago. El plazo se acaba mañana. Si no pagas, Verónica va a llamar al banco. Verónica. Siempre Verónica detrás de todo. La noche antes de que venciera el plazo, Edith vino a visitarme. Me encontró en la cocina, rodeada de papeles, calculando por enésima vez números que no daban. ¿Vas a pagar?, preguntó, sentándose frente a mí. No tengo opción. Si no pago, pierdo la casa. Y si pagas, también pierdes la casa. Solo que más lento. Tenía razón. Era perder de todas formas. No sé qué hacer, Edith. Es mi hijo. No puedo denunciarlo, no puedo demandarlo. Pero tampoco puedo darle todo mi dinero y quedarme en la calle. Edith tomó mis manos. Mónica, escúchame bien. Ese hombre que te está haciendo esto ya no es tu hijo. O al menos, no es el hijo que tú criaste. Esa mujer lo convirtió en otra persona. Y si tú cedes ahora, si les das lo que quieren, nunca va a terminar. Van a exprimirte hasta que no quede nada y luego te van a tirar a la basura. Entonces, ¿qué hago? Peleas. Los enfrentas. Les demuestras que no eres un banco que pueden saquear sin consecuencias. ¿Cómo? No tengo pruebas del engaño. No tengo forma de anular la firma. Edith sonrió. Era una sonrisa extraña, casi peligrosa. Entonces creamos las pruebas. Los hacemos confesar. ¿Cómo? Llama a Benjamín. Graba la conversación. Hazlo admitir que te engañó para que firmaras. Hazlo decir que falsificó el documento. Hazlo creer que vas a pagar y que solo necesitas entender bien los detalles. La gente arrogante siempre se confía demasiado. Era arriesgado, pero era lo único que tenía. Esa noche, con manos temblorosas, configuré mi teléfono para grabar. Llamé a Benjamín. Contestó inmediatamente. Mamá, ya hiciste la transferencia. Benjamín, necesito hablar contigo primero. Necesito que me expliques bien esto de la firma. ¿Cuándo exactamente firmé como aval? Porque yo no recuerdo haber firmado nada relacionado con un apartamento. Hubo una pausa. Mamá, ya hablamos de esto. Fueron esos papeles que te di hace 3 meses. Pero me dijiste que era para el seguro de vida. Benjamín rió. Fue una risa incómoda. Bueno, tenía que decirte algo. Si te hubiera dicho la verdad, no habrías firmado. Verónica me dijo que era la única forma de conseguir que nos ayudaras. Lo tenía. Lo había admitido. Seguí presionando. Entonces me mentiste. Me hiciste firmar algo sin que yo supiera qué era. No seas dramática, mamá. Al final es lo mismo. Vas a ayudarnos de una forma u otra. Ya vas a hacer la transferencia o no. Benjamín, $8,000 al mes va a acabar con todos mis ahorros en menos de 1 año. Ese no es mi problema. Debiste haberlo pensado antes de negarte a ayudarnos cuando te lo pedimos bien. Ahora o pagas voluntariamente, o el banco te obliga.
Tú eliges. Entiendo, dije, manteniendo la voz calmada aunque por dentro estaba temblando. Pero necesito saber una cosa más. Benjamín, si yo pago estos meses, ¿qué garantía tengo de que ustedes van a refinanciar como prometiste? ¿Qué garantía tengo de que esto no va a ser para siempre? Benjamín suspiró con impaciencia. Mamá, no necesitas garantías. Soy tu hijo. Confía en mí. Confié en ti cuando me dijiste que esos papeles eran para el seguro. Mira dónde terminé. Mira, haz lo que quieras. Pero te advierto, si mañana a las 5 de la tarde no veo esa transferencia en la cuenta, Verónica va a llamar al banco y va a iniciar el proceso de embargo. Y no vamos a detenerla. Es más, ella ya tiene todo listo. Está esperando cualquier excusa para hacerlo. ¿Por qué?, pregunté, sintiendo un dolor profundo en el pecho. ¿Por qué me odian tanto? ¿Qué les hice para merecer esto? No se trata de odio, mamá. Se trata de dinero. Tú lo tienes. Nosotros lo necesitamos. Es simple. Y francamente, a tu edad, ¿para qué necesitas tanto dinero guardado? No vas a casarte de nuevo. No vas a viajar por el mundo. Solo estás ahí sentada en esa casa vieja esperando morirte. Al menos déjanos usar ese dinero para construir algo. Cada palabra era una puñalada. Este no era mi hijo. No podía serlo. Mi Benjamín nunca habría hablado así. Nunca me habría reducido a una cuenta bancaria ambulante esperando la muerte. Está bien, dije finalmente. Haré la transferencia mañana. Perfecto. Sabía que entrarías en razón. Te mando los datos de la cuenta ahorita. Colgó sin despedirse. Sin un te quiero. Sin un gracias. Solo colgó. Detuve la grabación. Tenía todo lo que necesitaba. La confesión clara de que me había engañado, de que había falsificado el propósito del documento, de que me estaba extorsionando. Era suficiente. A la mañana siguiente, volví con el abogado Eliseo. Le mostré la grabación. Él la escuchó completa, 2 veces, tomando notas. Esto es oro, Mónica. Con esto podemos anular tu firma como aval. Hay engaño comprobado, hay admisión de fraude, hay extorsión. Puedo presentar esto ante un juez hoy mismo. ¿Cuánto tiempo tomará? Si tenemos suerte, 1 semana para conseguir una orden de suspensión temporal. Eso evitará que el banco actúe mientras se resuelve el caso. Luego, tal vez 1 mes o 2 para la anulación completa. ¿Y el banco? Una vez anulada tu firma, el banco irá únicamente contra los deudores principales, tu hijo y tu nuera. Tú quedarás completamente fuera. ¿Y si ellos no pueden pagar? Eliseo me miró con seriedad. Entonces perderán el apartamento. El banco lo embargará y lo venderá. Y probablemente queden con deuda además, dependiendo de cuánto recupere el banco en la venta. Benjamín perdería el apartamento. Su sueño, su proyecto, su futuro. Y sería por mi culpa. O al menos, así es como él lo vería. Pero la alternativa era perder mi casa. Quedar en la calle. Destruir mi vida por salvar la ambición desmedida de ellos. Hágalo, dije. Presente todo hoy. Eliseo asintió. Necesito que entiendas algo, Mónica. Una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás. Tu relación con tu hijo, que ya está dañada, probablemente se romperá por completo. Al menos por un tiempo. Tal vez para siempre. Ya está rota, respondí, sintiendo una claridad fría instalarse en mi pecho. El hijo que yo crié no me haría esto. Lo que queda ahora es solo alguien que lleva su nombre y su cara, pero que ya no tiene su corazón. Esa tarde, Eliseo presentó la demanda. Para las 5 de la tarde, cuando se cumplía el plazo que Benjamín me había dado, llegó la notificación oficial al banco. Suspensión temporal de cualquier acción contra Laval por posible fraude en la obtención de la firma. Caso bajo investigación judicial. No hice la transferencia. No iba a hacer ninguna transferencia. A las 5:30, mi teléfono explotó. Benjamín llamó 12 veces seguidas. No contesté. Luego llegaron los mensajes. ¿Dónde está el pago? Mamá, el banco dice que presentaste una demanda. ¿Qué hiciste? Llámame ahora.
Verónica también escribió: eres una vieja miserable. Vamos a destruirte. Apagué el teléfono. Necesitaba silencio. Necesitaba paz. Por primera vez en meses, había hecho algo para protegerme en lugar de solo ceder y sufrir. Edith llegó esa noche con una botella de vino. Lo hiciste. Lo hice. Brindamos. No era una celebración feliz. Era el brindis triste de alguien que acaba de cortar un miembro gangrenado para salvar el cuerpo. Dolía. Dios, cómo dolía. Pero era necesario. Los siguientes días fueron un infierno de acoso. Benjamín y Verónica llamaban a todas horas. Dejaban mensajes de voz llenos de insultos, amenazas, súplicas. Eres una mala madre. Nos vas a destruir. El banco va a quitarnos todo. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu propio hijo? Te vas a arrepentir. Vas a morir sola y nadie va a llorar por ti. Cambié mi número de teléfono. Pero ellos encontraron otra forma. Una semana después de presentar la demanda, aparecieron en mi puerta. Era un sábado por la mañana. Estaba regando las plantas cuando escuché el auto detenerse frente a mi casa. Salieron los dos. Benjamín se veía descompuesto, con ojeras profundas y ropa arrugada. Verónica tenía los ojos rojos, pero no de tristeza, de furia pura. «Abre la puerta», gritó Verónica, golpeando con fuerza. «Abre ahora mismo, vieja ridícula». Me quedé dentro, paralizada. No sabía qué hacer. «Mamá, por favor», gritaba Benjamín. «Tenemos que hablar. Esto es un malentendido. Podemos arreglarlo». «No es un malentendido, Mónica», interrumpió Verónica. «Es una traición. Le hiciste esto a propósito. Sabías exactamente lo que estabas haciendo cuando firmaste esos papeles y ahora te estás haciendo la víctima». Me acerqué a la puerta pero no la abrí. Hablé a través de ella. «Verónica, tú me hiciste firmar esos papeles mediante engaño. Tengo la confesión de Benjamín grabada. Tienen suerte de que solo esté anulando mi firma y no presentando cargos criminales por fraude». Hubo un silencio. Luego Verónica explotó. «Grabaste a tu propio hijo. ¿Qué clase de madre hace eso?» «La clase de madre que está siendo extorsionada por su propio hijo», respondí, sorprendida de cuán firme sonaba mi voz. «No es extorsión», gritó Benjamín. «Es ayudar a tu familia. Es lo que se supone que hacen las madres». «Las madres ayudan, Benjamín. No se dejan destruir. Ustedes no querían ayuda. Querían todo. Querían dejarme sin nada». «Todavía tienes tu casa», gritó Verónica. «Nosotros vamos a perder nuestro apartamento por tu culpa. El banco ya nos notificó. Si no pagamos la primera cuota en 3 días, inician el embargo. Entonces consigan el dinero de otra parte. Véndanlo. Busquen un apartamento más barato. Hagan lo que hacen las personas normales cuando no pueden pagar algo, ajustan su nivel de vida. Trabajamos duro por este apartamento», sollozaba Benjamín. «Es nuestro sueño. Y mi casa es mi vida. La única cosa que me queda de tu padre. No voy a perderla por tu sueño, hijo». Verónica empezó a golpear la puerta con más fuerza. «Eres una egoísta. Una vieja amargada y egoísta. Ojalá te mueras sola en esa casa de mierda». «Verónica, basta». Finalmente Benjamín la detuvo. Hubo un momento de silencio. Luego escuché la voz de mi hijo, quebrada, suplicante. «Mamá, por favor, retira la demanda. Te prometo que encontraremos otra forma. Te prometo que te pagaremos todo. Pero dame tiempo. No dejes que perdamos el apartamento. Por favor». Por un segundo, solo un segundo, sentí el impulso de abrir la puerta. De abrazarlo. De ceder como había cedido toda mi vida. Pero entonces recordé los insultos. Las amenazas. La forma en que me había usado. La grabación donde admitía haberme engañado sin una pizca de remordimiento. «No», dije simplemente. «La respuesta es no». «Te odio», gritó Verónica. «Te odio y deseo que te mueras». Escuché pasos alejándose. Un auto arrancando. Luego silencio.
Me deslicé por la puerta hasta quedar sentada en el suelo, temblando. Había hecho lo correcto. Lo sabía. Pero dolía como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Los días siguientes fueron los más oscuros que había vivido desde la muerte de Aurelio. Me quedaba en cama hasta tarde, sin energía, sin ganas de comer, sin ganas de nada. Cada vez que cerraba los ojos veía la cara de Benjamín en mi puerta, suplicando. Escuchaba su voz quebrada. Y me preguntaba una y otra vez si había hecho lo correcto. Edith venía todos los días. Me traía comida, me obligaba a ducharme, me sacaba al jardín para que tomara sol. Estás de duelo, me decía. Estás llorando la pérdida de tu hijo. Pero él eligió este camino, Mónica. No tú. El abogado Eliseo me llamó una semana después de la escena en mi puerta. Tengo noticias. El juez revisó la evidencia. La grabación es contundente. Te están otorgando la anulación de la firma como aval. A partir de hoy, legalmente no tienes ninguna responsabilidad sobre ese préstamo. Debería haberme sentido aliviada. Debería haber celebrado. Pero solo sentí un vacío profundo. ¿Y qué pasa con Benjamín? El banco les dio una última oportunidad. Tienen 15 días para pagar la cuota inicial más los intereses de mora, o proceden con el embargo del apartamento. Según sé, ellos pidieron una extensión pero fue negada. Van a perder el apartamento. Casi con certeza. A menos que consigan el dinero de otra fuente. Los padres de Verónica. Ellos tenían dinero. Seguramente ayudarían a su hija. Pero algo me decía que no lo harían. Algo en la desesperación de Verónica en mi puerta me decía que ellos ya habían dicho que no. Que yo había sido su última opción. Intenté no pensar en ello. Intenté convencerme de que no era mi problema. Pero era mi hijo. Aunque me hubiera lastimado, aunque me hubiera traicionado, seguía siendo mi hijo. Una noche, 2 semanas después, sonó el timbre. Eran casi las 11. Mi corazón se aceleró. ¿Benjamín? ¿Verónica? ¿Venían a hacer otra escena? Miré por la ventana. Era Benjamín. Solo. Sin Verónica. Se veía terrible. Peor que la última vez. Como si no hubiera dormido en días. No debía abrir. Lo sabía. Pero algo en su postura, algo en la forma en que tenía los hombros caídos, me rompió. Abrí la puerta. Nos miramos en silencio durante largos segundos. Él tenía los ojos rojos. Yo probablemente también. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz ronca. Dudé, pero finalmente me hice a un lado. Entró despacio, mirando la casa como si la viera por primera vez. O tal vez como si fuera la última. Se sentó en el sofá sin que lo invitara. Yo me quedé de pie, manteniendo distancia. Perdimos el apartamento, dijo finalmente. El banco lo embargó hace 3 días. Tenemos que desocuparlo en una semana. No dije nada. No sabía qué decir. Los padres de Verónica se negaron a ayudarnos. Dijeron que ya habían puesto suficiente dinero y que esto era nuestra responsabilidad. Intentamos pedir otro préstamo, pero nadie nos lo dio. Estamos en todas las listas negras ahora. Silencio. Pesado. Doloroso. Verónica está furiosa. Dice que todo es tu culpa. Que arruinaste nuestras vidas. Que eres una madre horrible. Hizo una pausa. Yo también pensaba eso. Durante estos días, te he odiado más de lo que creí posible odiar a alguien. Cada palabra era un cuchillo. Pero lo dejé continuar. Pero entonces hoy pasó algo. Estábamos empacando nuestras cosas del apartamento. Verónica estaba gritando, culpándome de todo, diciendo que yo era un inútil por no poder controlar a mi propia madre. Y de repente, la vi. Me miró directamente a los ojos por primera vez desde que entró. La vi tal como es. Mamá. Vi a una mujer cruel, manipuladora, que solo se casó conmigo porque pensó que éramos un objetivo fácil. Que me convenció de traicionarte, de mentirte, de engañarte. Que me hizo creer que el dinero era más importante que cualquier cosa. Que me convirtió en alguien que no reconozco. Su voz se quebró. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Le dije a Verónica que todo esto era mi culpa. Que yo te había lastimado.
que yo había traicionado tu confianza. ¿Y sabes qué me dijo? Me dijo que dejara de ser tan débil, que tú no importabas, que lo único que importaba era conseguir más dinero de donde fuera. Se cubrió la cara con las manos. Sus hombros temblaban. Me di cuenta de que si me quedaba con ella, iba a terminar destruyéndome completamente. Iba a perderme a mí mismo para siempre. Así que le dije que quería el divorcio. Levanté la cabeza bruscamente. ¿Qué? Le pedí el divorcio hoy en la mañana. Ella se rió. Dijo que perfecto, que ya no me necesitaba de todas formas. Que encontraría a alguien mejor, alguien con una familia que realmente tuviera dinero. Empacó sus cosas y se fue a casa de sus padres. Así de fácil. Como si nuestro matrimonio no hubiera significado nada. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Parecía un niño perdido. Mi niño perdido. Vengo a pedirte perdón, mamá. Sé que no lo merezco. Sé que lo que te hice es imperdonable. Te mentí, te engañé, traté de robarte todo lo que tenías. Te dije cosas horribles. Te traté como si no fueras nada. Y lo hice conscientemente. No puedo culpar solo a Verónica. Yo elegí seguirla. Yo elegí lastimarte. Su voz era apenas un susurro ahora. No espero que me perdones. No espero que me recibas de vuelta en tu vida. Solo necesitaba decirte que lo siento. Que me arrepiento de cada segundo de estos últimos meses. Que daría cualquier cosa por volver el tiempo atrás y escucharte cuando me advertías sobre ella. Pero no puedo. Y ahora tengo que vivir sabiendo que destruí la relación con la única persona que realmente me amó sin condiciones. Se levantó para irse. Caminó hacia la puerta. Yo seguía paralizada, procesando todo. Con la mano en el picaporte, se volteó una última vez. Una cosa más. Encontré esto entre los papeles cuando estaba empacando. Sacó un sobre del bolsillo. Es el contrato de compra del apartamento. Verónica lo había guardado. Pensé que querrías verlo. Lo dejó sobre la mesa junto a la puerta. Adiós, mamá. Cuídate mucho. Salió. La puerta se cerró suavemente detrás de él. Me quedé inmóvil durante minutos que parecieron horas. Luego, con manos temblorosas, tomé el sobre. Lo abrí. Dentro estaba el contrato completo del apartamento. Lo leí. Y ahí, en una de las cláusulas, encontré algo que me heló la sangre. Una nota al margen con la letra de Verónica. Una vez que la vieja pague 6 meses, la sacamos como aval y la dejamos con la deuda. Luego vendemos el apartamento con ganancia y compramos algo mejor. Plan perfecto. No era solo que querían mi dinero. Tenían planeado arruinarme completamente y luego abandonarme con las deudas. Verónica había calculado todo desde el principio. Y Benjamín, mi hijo, había estado de acuerdo con ese plan. Excepto que ahora estaba aquí, pidiéndome perdón. ¿Era real? ¿O era otra manipulación? ¿Había venido porque realmente se arrepentía o porque lo había perdido todo y necesitaba un lugar donde quedarse? No lo sabía. Y esa noche, no tenía energía para descubrirlo. Guardé el contrato. Sería útil si alguna vez intentaban volver a acusarme de algo. Era la prueba de sus verdaderas intenciones. Los días pasaron. Benjamín no volvió a contactarme. No llamó. No escribió. Nada. Parte de mí se sintió aliviada. Otra parte se sintió más sola que nunca. Edith me encontró una tarde mirando por la ventana. ¿Sigues pensando en él? Es mi hijo. Siempre voy a pensar en él. ¿Lo perdonaría si vuelve? Esa era la pregunta del $1.000.000. No lo sé. Quiero creer que su arrepentimiento era genuino. Pero tengo tanto miedo de que sea otra trampa. De que esté trabajando con Verónica todavía. De que esto sea solo otra forma de llegar a mi dinero. Tu instinto te protegió hasta ahora. Confía en él. Tenía razón. Pero el instinto de madre y el instinto de supervivencia estaban en guerra dentro de mí. Uno me gritaba que protegiera a mi hijo, que le diera otra oportunidad. El otro me advertía que me mantuviera alejada, que una serpiente siempre seguirá siendo serpiente. 2 semanas después, recibí una carta certificada. Era del banco.
Confirmaba oficialmente que yo había sido removida como aval del préstamo, que no tenía ninguna responsabilidad financiera, y que el apartamento había sido embargado y vendido en remate. Los deudores principales, Benjamín y Verónica, quedaban con una deuda residual de $23,000 que debían pagar en cuotas o enfrentar más acciones legales. Estaba libre. Completamente libre. Mi casa estaba segura. Mis ahorros estaban intactos. Había ganado. Entonces, ¿por qué me sentía tan vacía? Las semanas se convirtieron en meses. El verano dio paso al otoño. Las hojas del jardín que Aurelio plantó comenzaron a caer, cubriéndolo todo con un manto color naranja y café. Yo seguía con mi rutina: levantarme, preparar café, regar las plantas, ver televisión, dormir. Una existencia más que una vida. Edith insistía en sacarme de la casa. No puedes quedarte encerrada para siempre. Mónica, ganaste la batalla. Ahora tienes que vivir. Pero ganar no se sentía como había imaginado. Me sentía como esos soldados que regresan de la guerra, victoriosos pero marcados, libres pero perseguidos por fantasmas. Una tarde de octubre, el timbre sonó. Mi corazón dio un vuelco como cada vez que alguien tocaba la puerta. Siempre esperando que fuera Benjamín. Siempre decepcionada cuando no lo era. Esta vez era diferente. Miré por la ventana y lo vi. Benjamín. Pero se veía distinto. Más delgado, con el cabello más corto, ropa más simple. Ya no llevaba esos trajes elegantes que Verónica le hacía usar. Parecía más joven. O tal vez solo más cansado. Abrí la puerta lentamente. Nos miramos sin hablar. Había tanto que decir y al mismo tiempo nada que pudiera arreglar lo roto. «Hola, mamá», dijo finalmente, con voz suave. «Hola, Benjamín. ¿Puedo pasar? Solo un momento. Si no quieres, lo entiendo». Me hice a un lado. Él entró, pero esta vez no se sentó. Se quedó de pie en medio de la sala, nervioso, tocándose las manos. «No vengo a pedir nada», comenzó rápidamente. «Solo quería que supieras que conseguí un trabajo nuevo. No paga tanto como el anterior, pero es honesto. Estoy rentando un cuarto en casa de un compañero. Es pequeño, pero está bien. Estoy pagando mis deudas poco a poco». Asentí. No sabía qué decir. El divorcio se finalizó la semana pasada. Verónica no puso resistencia. De hecho, ya está saliendo con alguien más. Un empresario, por supuesto. Alguien con dinero de verdad esta vez. Hubo amargura en su voz, pero también algo como alivio. También empecé terapia. El terapeuta dice que tengo problemas con los límites, con decir que no, con buscar validación en lugares equivocados. Dice que Verónica identificó eso en mí y lo explotó. Pero también dice que yo soy responsable de mis decisiones, que no puedo culpar solo a ella. Se sentó finalmente, en el borde del sofá, como si no se sintiera con derecho a ponerse cómodo. He estado pensando mucho en papá últimamente. En cómo era él. Cómo te trataba. Cómo trabajaba duro pero nunca perdía de vista lo que importaba: la familia, el amor, la decencia. Él nunca te hubiera hecho lo que yo te hice. Nunca. Su voz se quebró pero controló las lágrimas. Estuve en su tumba la semana pasada. Le hablé. Le pedí perdón por haberme convertido en alguien que él no reconocería. Por haber lastimado a la persona que él más amaba en el mundo. Por haber traicionado todo lo que él me enseñó. Se limpió los ojos con el dorso de la mano. No espero que me perdones, mamá. Sé que lo que hice es imperdonable. Pero necesitaba que supieras que estoy tratando de ser mejor. De ser el hombre que papá quería que fuera. El hijo que tú merecías tener. Me senté frente a él. Mis propias lágrimas comenzaban a caer. ¿Por qué lo hiciste, Benjamín? ¿Por qué me lastimaste así? Él cerró los ojos. Porque tenía vergüenza. Vergüenza de nuestra vida humilde. Vergüenza de esta casa pequeña. Vergüenza de no haber crecido con las oportunidades que Verónica tuvo. Y ella alimentó esa vergüenza. Me hizo creer que merecía más, que tú me debías más, que tomar de ti no era robar sino reclamar lo que me correspondía. Yo te di todo lo que tenía, susurré. Lo sé. Y nunca fue suficiente porque el problema no era lo que me dabas.
El problema era el agujero dentro de mí que quería llenar con cosas materiales. Verónica solo fue el catalizador. Yo ya tenía la enfermedad. Nos quedamos en silencio. Afuera, el viento movía las hojas secas del jardín. ¿Qué quieres de mí?, pregunté finalmente. Nada. Absolutamente nada. Solo quería que supieras que lo siento. Y que si algún día, tal vez en años, puedes mirarme de nuevo sin odio, eso sería más de lo que merezco. Se levantó para irse. Pero esta vez, algo en mí reaccionó. Una vocecita pequeña que había estado dormida durante meses. Benjamín, espera. Se detuvo, volteándose con ojos esperanzados. Siento mucho lo que pasó con el apartamento. Sé que era tu sueño. Él negó con la cabeza. No era mi sueño, mamá. Era el sueño de Verónica. Mi sueño era tener una familia como la que papá y tú construyeron. Una donde el amor fuera más importante que el dinero. Y lo arruiné. Pero voy a arreglarlo. No sé cómo, pero lo haré. ¿Vienes el domingo? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Él me miró confundido. ¿Qué? A comer. Como antes. Como solías hacerlo. Los ojos se le llenaron de lágrimas. En serio. Una comida. Solo eso. No significa que todo esté perdonado. Pero es un comienzo. Él asintió, incapaz de hablar. Caminó hacia mí lentamente y me abrazó. Fue un abrazo desesperado, de alguien que se está ahogando y encuentra una mano. Yo me quedé rígida al principio, pero lentamente mis brazos se movieron y lo abracé también. Gracias, mamá, susurró contra mi hombro. Te prometo que no voy a decepcionarte otra vez. No me hagas promesas, Benjamín. Solo muéstrame con acciones. Se separó, secándose los ojos. Lo haré. Te lo juro por papá, lo haré. Se fue, pero esta vez con algo que no había tenido en meses: esperanza. Cuando cerré la puerta, Edith salió de la cocina donde había estado escuchando todo. Me miró con preocupación. ¿Estás segura de esto? No, admití. Pero es mi hijo. Y tal vez todos merecemos una segunda oportunidad. O tal vez soy una tonta. El tiempo lo dirá. Si vuelve a lastimarte, entonces habré aprendido la lección de forma definitiva. Pero si no le doy esta oportunidad, me voy a arrepentir el resto de mi vida. El domingo llegó. Yo había cocinado como en los viejos tiempos. La mesa estaba puesta. Había comprado pan dulce de esa panadería que a Benjamín le gustaba. A las 2 en punto sonó el timbre. Él llegó puntual, con un ramo de flores color amarillo y una sonrisa nerviosa. Para ti, dijo, entregándome las flores. Sé que no arregla nada, pero son hermosas. Gracias. Comimos en un silencio incómodo al principio. Luego, lentamente, comenzamos a hablar. De cosas pequeñas. Del trabajo de Benjamín. Del clima. De las plantas del jardín. Nada profundo. Nada que doliera. Pero era algo. Era más de lo que habíamos tenido en meses. Cuando terminamos, Benjamín ayudó a lavar los platos. Trabajamos lado a lado en la cocina, como cuando él era niño y yo le enseñaba a ser responsable. ¿La próxima semana?, preguntó esperanzado cuando se iba. La próxima semana, confirmé. Eso fue hace 3 meses. Benjamín ha venido cada domingo desde entonces. No hablamos del apartamento. No hablamos de Verónica. No hablamos del dinero. Hablamos de cosas simples: su terapia, sus nuevos compañeros de trabajo, mis clases de tejido que retomé, los recuerdos de Aurelio. Es lento. Es doloroso. A veces hay silencios largos e incómodos. A veces veo en sus ojos la culpa y en los míos él debe ver la desconfianza. Pero seguimos intentando. No sé si algún día volveremos a ser lo que éramos. Probablemente no. Demasiado se rompió. Demasiado se dijo. Demasiado dolor se causó. Pero tal vez, solo tal vez, podemos construir algo nuevo. Algo diferente. Una relación basada en honestidad en lugar de obligación. En respeto en lugar de manipulación. En amor real en lugar de amor condicional. O tal vez estoy siendo ingenua.
Tal vez Benjamín volverá a lastimarme. Tal vez conocerá a otra Verónica que lo convencerá de que yo soy el obstáculo en su camino al éxito. Pero decidí que vivir con ese miedo era peor que darle una oportunidad. Decidí que prefería ser una madre que creyó demasiado que una madre que no creyó lo suficiente. Han pasado 6 meses desde aquel primer domingo. El invierno llegó y se fue, y ahora la primavera está pintando el jardín de colores nuevos. Las flores que planté con Aurelio hace tantos años volvieron a florecer, como siempre lo hacen, sin importar cuánta oscuridad haya atravesado. Benjamín sigue viniendo cada domingo. Sin falta. Llueva, truene o relampaguee. Algunas semanas trae postres. Otras trae historias de su trabajo. Otras solo trae su presencia, y eso es suficiente. Hace un mes me pidió permiso para traer a alguien. Una mujer llamada Gloria que conoció en su grupo de terapia. No es su novia, aclaró rápidamente. Solo una amiga. Alguien que también está reconstruyendo su vida después de un divorcio difícil. La conocí. Es una mujer sencilla, maestra de primaria, con ojos bondadosos y risa fácil. Nada que ver con Verónica. Hablamos de libros, de jardinería, de la vida. No intentó impresionarme. No evaluó mi casa con desprecio. Solo fue amable. Genuinamente amable. Cuando se fueron ese día, Edith, que había venido a conocerla también, me dijo: «Esa es buena gente. Se nota a kilómetros de distancia». «Lo sé», respondí. «Pero tengo miedo de ilusionarme». Siempre vas a tener miedo después de lo que pasó. Pero no puedes vivir en el miedo para siempre. Tiene razón. El miedo se ha convertido en mi compañero constante. Cada vez que Benjamín llega, una parte de mí espera que venga con otra petición, otra demanda, otra traición. Pero no lo hace. Solo viene, come, habla, se ríe y se va. Como un hijo normal. Como debió ser siempre. La semana pasada sucedió algo que no esperaba. Benjamín llegó con un sobre. «Antes de que digas nada», comenzó, «esto no es un intento de comprar tu perdón. Es solo algo que necesito hacer». Abrí el sobre. Dentro había un cheque por $5,000. El dinero que le di para la boda. «Benjamín, no tienes que». «Sí tengo que», me interrumpió. Me tomó 6 meses de trabajo extra, de no salir, de ahorrar cada centavo. Pero es tuyo. Siempre fue tuyo. Y aunque nunca podré devolverte todo lo que te hice pasar, puedo empezar por devolverte esto. Miré el cheque. $5,000. No era mucho comparado con todo lo que había pasado. Pero significaba algo más grande que el dinero. Significaba que Benjamín estaba tratando. Realmente tratando. «Gracias», dije, guardando el cheque. No porque necesitara el dinero, sino porque necesitaba creer que mi hijo estaba cambiando. Esa noche, después de que se fue, me senté en el jardín. El mismo lugar donde Aurelio solía sentarse a fumar su pipa los domingos por la tarde. Le hablé como hago a veces cuando la soledad se vuelve demasiado pesada. No sé si estoy haciendo lo correcto, amor. No sé si perdonarlo es valentía o estupidez. Pero no puedo vivir con odio en mi corazón. No así. No cuando he trabajado tanto para construir una vida de paz. El viento sopló suavemente, moviendo las ramas de los árboles. Aurelio siempre decía que cuando el viento soplaba así, era su forma de responderme. Elegí creer eso. Esta mañana, cuando me desperté, había un mensaje de Benjamín. «Buenos días, mamá. Solo quería decirte que te amo y que pienso en ti todos los días. Gracias por no rendirte conmigo cuando tenías todos los motivos para hacerlo». Lloré. Lloré como no había llorado en meses. Pero no fueron lágrimas de dolor. Fueron lágrimas de algo que había olvidado cómo sentir. Esperanza. ¿He perdonado completamente a Benjamín? No. El perdón real, el profundo, lleva tiempo. Tal vez años. Tal vez toda una vida. Hay noches en las que todavía me despierto recordando las cosas horribles que me dijo. Las amenazas. La forma en que me trató como si yo no fuera nada más que una fuente de dinero. Pero también hay mañanas en las que me despierto recordando al niño que solía trepar a mi cama cuando tenía pesadillas. Al adolescente que me traía flores silvestres que recogía camino a casa.
al joven que lloró en mis brazos cuando su padre murió y me prometió que siempre cuidaría de mí. Ese Benjamín sigue ahí, maltratado, avergonzado, tratando de encontrar su camino de regreso. Y yo, su madre, tengo que decidir cada día si voy a ayudarlo a regresar o si voy a cerrar la puerta para siempre. He elegido ayudarlo, pero con límites, con protección, con los ojos bien abiertos. Mi cuenta bancaria sigue siendo solo mía. Benjamín no tiene acceso. No sabe cuánto tengo guardado. Y así seguirá. El amor no significa ser tonta. El perdón no significa ser vulnerable de nuevo. Edith me preguntó ayer si me arrepiento de haber peleado, de haber anulado la firma, de haberlos dejado perder el apartamento. No, respondí sin dudar. Si no hubiera peleado, ahora estaría en la calle. Y Benjamín seguiría con Verónica, creyendo que puede tomar de los demás sin consecuencias. A veces amar a alguien significa dejarlos caer. Es la única forma en que aprenden a levantarse solos. Benjamín cayó. Cayó duro. Perdió su apartamento de ensueño, su matrimonio, su imagen de éxito. Pero en esa caída, encontró algo más valioso. Encontró quién era realmente. Encontró que el dinero y las apariencias no llenan el vacío. Encontró que había lastimado a la única persona que lo amaba incondicionalmente. Y ahora está aprendiendo a vivir con esas lecciones. A construir algo real en lugar de algo hermoso pero falso. ¿Volverá a equivocarse? Probablemente. Todos lo hacemos. Pero espero que nunca vuelva a equivocarse de esa manera. Que nunca vuelva a valorar las cosas materiales por encima de las personas. Que nunca vuelva a dejar que alguien lo convenza de traicionar su propio corazón. En cuanto a Verónica, no sé nada de ella. Según Benjamín, se casó de nuevo hace 2 meses. Con ese empresario rico que conoció. Espero, por el bien de ese hombre, que él tenga los ojos más abiertos que mi hijo. Espero que vea lo que ella es antes de que sea demasiado tarde. Pero no es mi problema. Verónica salió de nuestras vidas tan rápido como entró. Como un tornado que destruye todo a su paso y luego desaparece, dejando solo escombros y recuerdos dolorosos. A veces me pregunto si ella piensa en lo que hizo. Si alguna vez siente remordimiento por casi destruir a una familia. Por manipular a un hombre hasta convertirlo en alguien cruel. Por intentar dejar a una vieja de 66 años en la calle. Probablemente no. La gente como Verónica rara vez mira atrás. Ya está construyendo su próximo plan, su próxima trampa, su próxima víctima. Pero eso tampoco es mi problema. Mi problema, mi alegría, mi vida ahora es esta, una casa pequeña pero pagada. Un jardín que florece cada primavera. Ahorros suficientes para vivir con dignidad. Amistades verdaderas como Edith que me sostenieron cuando todo se derrumbaba. Y un hijo que, lentamente, dolorosamente, está encontrando su camino de regreso a casa. No es la vida que imaginé. Imaginé envejecer rodeada de nietos, con Benjamín visitándome con su familia feliz, siendo la abuela orgullosa que horneaba galletas y contaba historias. Pero la vida rara vez es lo que imaginamos. Y está bien. Porque lo que tengo ahora es real. Es honesto. Es mío. Ayer, mientras Benjamín y yo tomábamos café después de comer, me dijo algo que me llegó al corazón. Mamá, ¿sabes qué es lo que más lamento? ¿Qué? Que papá no esté aquí para ver que estoy tratando de arreglarlo. Para ver que finalmente entendí lo que él siempre trató de enseñarme, que la riqueza real no está en lo que tienes, sino en quién eres. Tu padre estaría orgulloso de que lo hayas entendido. Aunque haya tomado este camino tan doloroso para llegar ahí. ¿Tú estás orgullosa de mí? La pregunta me tomó por sorpresa. Miré a mi hijo, a este hombre de 36 años que había cometido errores terribles pero que estaba tratando de enmendarlos. Estoy orgullosa de que estés intentando, respondí honestamente. El orgullo completo tomará más tiempo. Pero llegaremos ahí. Él asintió, entendiendo. No necesitaba promesas falsas de perdón instantáneo. Necesitaba honestidad. Y eso es lo que le estoy dando. Hoy es domingo de nuevo. En unas horas Benjamín llegará. Traerá pan dulce. Yo habré cocinado. Nos sentaremos a comer. Hablaremos. Tal vez habrá silencios incómodos. Tal vez no. Pero estaremos ahí,
Los dos, intentando. Aurelio me dijo una vez, poco antes de morir, que el amor verdadero no es el que nunca se rompe. Es el que, después de romperse, encuentra la forma de pegarse de nuevo. Las grietas siempre estarán ahí, las cicatrices serán visibles, pero si ambas partes realmente quieren, puede volver a ser algo hermoso. Algo diferente al original, pero hermoso de todas formas. Eso es lo que Benjamín y yo estamos haciendo. Pegando las piezas rotas. Lentamente. Con cuidado. Sin prisa. Y en este proceso, aprendí algo sobre mí misma. Aprendí que soy más fuerte de lo que creía. Que puedo pelear por lo que es mío. Que puedo decir no, incluso a mi propio hijo, cuando ese no es necesario para mi supervivencia. Que el amor no significa sacrificarme hasta desaparecer. Soy Mónica. Tengo 66 años. Soy viuda, costurera jubilada, madre de un hijo complicado. Viví una traición que casi me destruye. Pero no lo hizo. Todavía estoy aquí. Todavía estoy de pie. Todavía tengo mi casa, mi dignidad, mi vida. Y eso, después de todo lo que pasó, es más que suficiente.